Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Salmo capítulo 54, plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Te invito a orar. Querido Señor, te alabamos porque tu misericordia nos rodea constantemente y nos proteges y nos fortaleces. Por eso hoy venimos ante ti para pedirte que nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a guardar esas lecciones en nuestro corazón, pues lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El sobrescrito de este salmo explica lo siguiente: al músico principal en Nehinot, másquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Dos palabras para considerar de este canto. Se dice que en Nehinot significa teclear, es decir, llevar el ritmo de una tonada con los dedos. Y másquil, que es un canto con una enseñanza o una declaración de hechos. Ahora, según lo que nos dice este sobrescrito, este salmo fue compuesto de manera puntual por David ante la traición de los hijos de Zif. Ellos eran descendientes de Judá, pero fueron a Saúl y le dijeron en dónde David se escondía, al sur de Hebrón, y se ofrecieron a perseguirlo. Esta historia la encontramos en 1 de Samuel capítulo 23 versículos 19 al 24. Este salmo es la oración de aquel que pasa por momentos de angustia o que es traicionado por un ser querido o pasa por momentos de persecución. El Salmo 54 lo dividiremos en dos partes. La primera parte son los versículos 1 al 3, que son una plegaria pidiendo liberación. Comienza con una solicitud interesante. Versículo 1. Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. El clamor angustiado del salmista es: oh Dios, sálvame. Sabe que por sí solo, por sus estrategias, no va a poder salir triunfante. Por eso el salmista es claro en entender que esa salvación no depende de su fuerza. David no tiene en qué sostenerse, no tiene en qué apoyarse. Por eso clama a Dios para que lo socorra y le dice que lo haga por tu nombre. En la Biblia, nombre identifica a la persona. El nombre está relacionado con el carácter. En este caso, por el carácter del Todopoderoso, David pide que intervenga. Dios salva porque su carácter es amor, así que David apela a ese carácter divino para lograr la salvación. El versículo 2 contiene una súplica. Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Dios escucha a quienes acuden a Él con sinceridad en su corazón. Frases simples, cortas y significativas que brotan de un corazón angustiado. Cuando nos estamos hundiendo, nuestra oración es sincera, directa y puntual. Decimos: Señor, sálvame. Esta fue la experiencia del apóstol Pedro, que cuando caminaba sobre las aguas y quita su mirada de Jesús, comienza a hundirse. Y ante esta situación clama al Señor y le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús, extendiendo su mano, lo levantó y lo llevó a la barca. Una oración de un corazón angustiado es una oración simple y directa. Y entonces el salmista explica la razón de su súplica. Versículo 3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí.
David usa el término extraños de manera despectiva debido a la traición de los ifeos. Ya no los considera amigos ni cercanos a David. Esto mismo ocurre con Saúl y su ejército. David, ante esta traición, debe huir de la persecución que Saúl injustamente ha levantado contra él. Estas personas no acatan la autoridad divina, actúan lejos de la voluntad de Dios, por eso clama a Dios por salvación. Una de las cosas que dice David es que estos que buscan su vida no han puesto a Dios delante de sí. Estos hombres deberían haber tenido en cuenta que Dios castiga la maldad y la violencia, pero se han negado a considerar la justicia y el poder de Dios, y que al luchar contra los buenos hijos de Dios, están luchando contra el Dios mismo. La segunda sección del Salmo 54 son los versículos 4 al 7, y es la expresión de gratitud del salmista por la liberación, que para David es un hecho que ya ha ocurrido. Esta oración no es solo el clamor angustioso pidiendo salvación, sino una alabanza dando por hecho que esa salvación se hará efectiva. David sabe que Dios oye su oración y que Dios responde. Leamos el versículo 4 que se convierte en el centro del Salmo. Dice: Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Hay una absoluta confianza en la liberación del Señor. Sabe que Dios responde, Dios es guía, Dios es salvación. Y entonces David apela que la verdad salga a la luz, es decir, que el mal quede al descubierto. No es una simple batalla, es una guerra cósmica. El enemigo quiere destruir a los fieles hijos de Dios, pero ellos confían en la bendición de Dios y de allí saldrán victoriosos. Elena de White ratifica esta bondad de parte de Dios. Ella dice: cuando Cristo ascendió al Padre, no dejó a sus seguidores sin ayuda. El Espíritu Santo como representante suyo y los ángeles celestiales como espíritus ministradores son enviados para ayudar a quienes están peleando la buena batalla de la fe con gran desventaja. Recuerda siempre que Jesús es tu ayudador. Nadie entiende tan bien como Él las peculiaridades de tu carácter. Él vela sobre ti, y si estás dispuesto a dejarte guiar por Él, te rodeará de influencias para el bien que te capacitarán para cumplir la totalidad de su voluntad respecto de ti. Libro Mensajes para los Jóvenes, página 15. Entonces David describe lo que pasará a sus enemigos. Leamos el versículo 5. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. David no está siendo guiado por el deseo de venganza personal. David no les va a devolver mal por mal, pero sabe que Dios lo hará, pues Él es el vengador de los suyos. Dios mismo dijo que de Él es la venganza. Por eso pide la intervención del verdadero juez del universo. Pide que la voluntad divina prevalezca en la destrucción del mal. Él ora diciendo: córtalos por tu verdad. No es esta una maligna imprecación, sino una oración de fe en la fidelidad de Dios a su propio carácter de juez supremo y universal. Finalmente David, que tiene la seguridad en la liberación divina, ofrece voluntariamente su ofrenda al Señor. Versículos 6 y 7. Voluntariamente sacrificaré a ti, elevaré tu nombre, Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. El salmista ofrecerá sacrificios de alabanza y de un corazón fiel, y todo surge de una realidad: Dios es bueno, Dios me libra de toda angustia. Lo que sabemos es que David da por un hecho que va a ser liberado, y lo que ocurre es que cuando Saúl, al parecer, lo tiene cercado, le llega la noticia que los filisteos habían hecho una incursión en el país, y entonces emprende la retirada y deja a David tranquilo y regresa
a atender la emergencia que se le ha presentado y a defender los límites de su nación. Lo que deseaba David era ser salvo de las garras de Saúl, y cuando ve que Saúl se aleja, vio su deseo cumplido. Entonces brota de su corazón agradecimiento, alabanza. Lo que el Señor aprecia es cuando por amor, por agradecimiento, sin sentirnos obligados, sino por amor, voluntariamente, le ofrecemos nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra adoración. Dios espera que le sirvamos a Él por amor. Apreciados amigos y hermanos, cuando nos encontramos pasando una dificultad o estamos en angustia, nuestras oraciones se vuelven directas y simples. A veces adornamos tanto nuestras oraciones que dejan de salir del corazón. Dios aprecia la oración sencilla que brota de un corazón sincero. La sinceridad no exige oraciones elaboradas, sino oraciones que broten del alma. Esas oraciones Dios se place en oír y responder. En medio de la crisis que nos rodea, el cristiano puede acudir con la fe puesta en Dios, que Dios es bueno y que por su gran amor entonces Él salva, perdona y libra a sus hijos. Bajo esta realidad entonces tendremos la seguridad que no estamos solos. Dios está a nuestro lado. Dios nos liberará. Dios nos salvará. La pregunta más importante es, ¿lo crees de corazón? Espero que sí, y que cada día puedas dedicar tu vida al Dios eterno. Que el Señor te acompañe y te dirija, es mi oración por ti. Amén.